Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a terminar primero de ver el tema de modelo entidad-relación, que nos queda esta parte que es acerca de hacer esquemas de buena calidad, o cómo se definiría, cuándo se diría que un esquema es de buena calidad. Así que primero vamos a ver esto, que es lo último que quedaría, y vamos a empezar a ver el tema modelo relacional. Bueno, la idea de esto es tratar de expresar claramente qué cosas indicarían o qué cosas representarían un esquema de buena calidad, o nos darían la pauta de que un esquema es de buena calidad. Entonces, verlo un poco para tenerlo en cuenta cuando hacemos esquemas conceptuales y tratar de seguir esas pautas o de que se cumplan lo más posible. Entonces, lo que se definió es un conjunto de propiedades que tienen esos nombres: completitud, correctitud, minimalidad, expresividad y explicitud, que serían distintas propiedades para que cumpla el esquema. Como está indicado ahí, las primeras, la idea es maximizar, en el sentido de buscar que sea lo más completo posible, lo más correcto posible y lo más minimal posible. Y expresividad y explicitud, vamos a ver que son propiedades que a veces hay que encontrarle como el balance adecuado, ¿tá? No son propiedades así tan claras de que haya que maximizar como las otras. Entonces, primero completitud. Completitud es lo que seguramente con el término ustedes ya se pueden imaginar, que es que sea completo con respecto a la realidad que estamos queriendo representar. O sea, que el esquema contenga todos los elementos importantes de mi problema, o todos los elementos de mi problema que yo quiero que estén en mi futura base de datos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo chequeamos eso? Nada, habría que tratar de estudiar bien el problema, identificar bien los elementos. Cuando hablamos de chequear es, bueno, yo hice mi primera versión del esquema conceptual, entonces voy a chequear, me voy a fijar si está cumpliendo estas cosas que quiero que se cumplan, ¿no? Entonces, bueno, controlar que todos los conceptos del problema estén en mi esquema, todos los conceptos relevantes, y que todos los requerimientos, porque en general, como yo lo que estoy haciendo es diseñando algo que va a ser una base de datos que voy a implementar, seguramente voy a tener requerimientos sobre esa base de datos, ¿tá? Requerimientos del tipo de quiero poder saber consultar determinadas cosas de mis datos, quiero poder registrar determinadas cosas. Entonces, cuando está planteado así en términos de requerimientos, yo también puedo tomar mi esquema conceptual y revisar, chequear que voy a poder cumplir con esos requerimientos cuando tenga mi base de datos implementada a partir de ese esquema. Y bueno, leer el resultado y compararlo con la descripción original. O sea, si yo, por ejemplo, tuve interacciones con el usuario y escribí documentos intermedios sobre eso, comparar mi resultado, mi esquema conceptual con eso. También está acá lo que creo que les comentaba la primera clase o la segunda, de que es interesante que estos esquemas son bastante entendibles. Si uno le explica al usuario o al cliente cómo se interpreta, no es difícil, de repente no al detalle máximo, pero sí que más o menos entienda el usuario. Entonces yo pueda ir con mi esquema conceptual y discutir con él cuán bien está ese esquema. Bueno, entonces eso en cuanto a completitud, ¿tá? Que es que tenga todo lo que debería tener. Correctitud, hacemos una diferenciación, hablamos de correctitud sintáctica y correctitud semántica. Correctitud sintáctica tiene que ver con que esté bien, o sea, esté bien la sintaxis de mi modelo, ¿no? El lenguaje usado para hacer el modelo. Nosotros tenemos
el diagrama, el lenguaje que estuvimos presentando la clase pasada y la anterior, en donde hay determinados constructores que son rectángulos, rombos, puntitos. Bueno, eso es la sintaxis de ese lenguaje que estoy usando. Bueno, eso tiene que ser correcta, ¿no? Y la correctitud semántica es otra cosa, es que yo esté representando en mi modelo, en mi esquema, correctamente lo que hay en el mundo real, ¿tá? Esa es la correctitud semántica, tiene que ver con entonces la semántica de lo que estoy poniendo ahí, lo que significa, ¿verdad? El significado de lo que estoy poniendo ahí, ¿tá? Entonces, por ejemplo, correctitud sintáctica, ¿no? La primera que decíamos, por ejemplo, ahí tienen un primer pedacito de diagrama que tiene una agregación que no estaría bien, ¿verdad? Sintácticamente. O sea, eso sabemos que más allá del problema particular, más allá de lo que estemos representando, etcétera, va a estar mal porque está mal sintácticamente, ¿tá? Entonces, ese está mal. Sin embargo, el otro, este otro, está correcto porque tengo todos los constructores que estoy usando están correctamente. En realidad esto hace referencia al uso de la agregación, no si está correcta la agregación, porque en realidad esto es un pedacito que obviamente está cortado. Acá iría una entidad y acá también, si no podríamos decir que está mal sintácticamente porque esas relaciones no tienen entidad del otro lado, ¿no? Pero en realidad es porque es un pedacito. El ejemplo se refiere a la agregación que está mal en este caso y la agregación que está bien en este otro caso, ¿tá? Entonces, hay cosas del modelo cuando está, del esquema conceptual cuando está hecho, del diagrama, que yo ya lo miro y sin saber ni siquiera cuál es la realidad que está tratando de representar, ya me puedo dar cuenta que está mal sintácticamente, ¿tá? Bien, entonces, chequear cómo chequeamos la correctitud sintáctica. Por ejemplo, ¿no? Estas son algunas cosas, son tips, ¿verdad? Es una guía para chequear esto, ¿no? Por ejemplo, existencia de cardinalidades en cada relación. O sea que si yo tengo una relación que no tiene las cardinalidades, también es algo que ya sé que está mal sintácticamente, porque todas tienen que tenerlo. Existencia de atributos determinantes en cada entidad, y si no, entonces debería ser porque es una entidad débil, que no tiene atributos determinantes, pero si no, siempre tiene que tenerlos. Existencia de una y solo una relación y todas las entidades que intervienen en ella dentro de cada agregación, que sería lo del ejemplo anterior. Y así puede haber más cosas que no están enumeradas ahí, pero que es el tipo de cosas que yo tengo que chequear para saber que está bien sintácticamente lo que hice. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás. Bueno, y la correctitud semántica es más compleja, ¿verdad? Porque la correctitud sintáctica, yo si estudio bien cómo es la sintaxis, debería hacerla bien. Pero la correctitud semántica es algo que se logra con práctica y que depende mucho del caso particular, depende del entendimiento de la realidad que estoy representando. O sea, primero que nada tengo que entender muy bien el problema que quiero representar, y luego también tengo que saber elegir cómo representarlo. En algunos casos puede haber más de una opción que esté bien para representar algo. Por ejemplo, ayer veíamos que en algunos casos podría servirnos tanto una relación triple como una agregación con otra relación, que no eran exactamente lo mismo, pero que en algunos casos podría servir tanto una cosa como la otra. Entonces, a veces tengo que tomar decisiones, y acá, por ejemplo, están algunos de ese tipo de cosas que tengo que decidir, ¿no? Por ejemplo, bueno, darme cuenta si algo es un atributo, o es una entidad, o es una relación. También a veces pasa que hay cosas que podría ser una relación, o podría ser una entidad débil. A veces se da como esa duda, y ya les digo, hay casos en los cuales las dos soluciones pueden estar bien. En general hay una que es mejor que la otra, pero podría pasar.
Bueno, también decidir si tengo una sola categoría de entidades o más de una, o sea, si tengo una categorización o no, si una relación es binaria o múltiple, cómo se identifican las entidades en un conjunto de entidades, o sea, cuál es el atributo determinante, las cardinalidades y totalidades que pongo. Bueno, todas esas son decisiones entonces que tengo que tomar al momento de hacer el diseño y que van a marcar cuán bien está hecho mi diseño, ¿tá? Y a eso le llamamos correctitud semántica. Bueno, luego pasamos a otra propiedad que decíamos hoy, que es la minimalidad. La minimalidad tiene que ver con no tener redundancia en el esquema, pero además no tener, en general esa redundancia me puede causar inconsistencias, ¿no? Suele pasar eso. Pero entonces acá tenemos como una regla muy clara. No debería tener un concepto representado más de una vez en mi esquema, ¿tá? Entonces, si yo tengo una entidad automóvil, ¿tá? No puedo, además de la entidad automóvil, tener un atributo automóvil en otro lugar, ¿tá? O sea, que no deben nunca estar repetidos los conceptos dentro de mi diagrama, ¿tá? Entonces, como dice ahí, un esquema es minimal si cualquier elemento de la realidad aparece solo una vez en el esquema, ¿tá? ¿Cómo hago para chequearlo? Y bueno, trataré, por ejemplo, de ver cuáles son los elementos de mi realidad y fijarme cada uno de esos elementos, buscarlos dónde están dentro de mi esquema. Al revés también, mirar mi esquema y ver, bueno, qué cosas de la realidad es cada una de las que tengo ahí para detectar si tuviera dos veces la misma cosa. Y acá aparece algo que creo que en algún momento me preguntaron, que son los atributos calculados. Y lo que dice es controlar atributos calculados, ¿tá? A lo que se refiere con controlar atributos calculados es que no están prohibidos, ¿tá? Pero que yo debería controlar en el sentido de no excederme o no tener atributos calculados que en realidad no son tan necesarios. ¿Cuándo tendría? O sea, perdón, primero que nada, me refiero a con atributo calculado me refiero a algo que, por ejemplo, un monto total que es la suma de dos montos, ¿tá? Que los tengo, o sea, tengo atributo precio y atributo impuesto, ¿tá? Entonces el monto total pagado es el precio más el impuesto, supónganse. Entonces ese sería un atributo calculado. ¿Qué hago? ¿Pongo ese atributo o monto total o no lo pongo en mi esquema? Bueno, ahí la decisión va a ser dependiendo de si yo quiero de alguna manera resaltar ese dato como importante, quiero que figure en mi diseño conceptual porque ese dato va a ser consultado y es importante verlo que es algo necesario y que están los requerimientos. O sea, debería tener algún motivo para ponerlo. Si no, en realidad, como se calcula a partir de los otros datos, no tendría por qué ponerlo, ¿tá? En cuanto a la calidad del esquema o la propiedad esta de minimalidad, lo que me dice es, bueno, no abusar de eso, ¿tá? Poner atributos calculados solo cuando hay un motivo para ponerlo. Perdón, y otra cosa más, si tengo un atributo que se calcula en función de otros, eso en el diagrama yo no lo puedo expresar, ¿no? Porque más allá de que puedo ponerle un nombre mnemotécnico, pero nada más. Entonces, debería acompañarse siempre con una restricción no estructural. ¿Se acuerdan las RNE que escribimos con lenguaje lógico de conjuntos? Bueno, tendría que tener una RNE que diga, este atributo es igual a este otro más este otro, ¿tá? Bueno, ahora las últimas dos propiedades. Una es expresividad. Lo que dice es, un esquema es expresivo si representa la realidad en una forma natural que puede ser fácilmente comprensible usando solo la semántica del modelo. O sea, tratar de que sea lo más comprensible posible. Si miramos este ejemplo,
Fíjense que tenemos profesores, instructores y ayudantes, 3 entidades diferentes. Después tenemos seminarios y cursos, entonces tenemos que profesores ofrecen seminarios y los profesores dictan cursos, los instructores dictan cursos, los ayudantes apoyan en los cursos, los instructores además ofrecen seminarios. Es como un entrevero horrible, es muy difícil conceptualizar lo que se está mostrando en ese esquema, ¿tá? Porque hay como muchas cosas, profesores, instructores, ayudantes, y yo qué sé, qué es qué. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa ahí? No estoy usando el poder de expresión de mi modelo. ¿Tá? El modelo es mucho más expresivo, me da más herramientas para expresar mejor las cosas. Entonces, no estaría bien, seguramente, más allá de que no conocemos la realidad, miramos esto y parecería que seguramente se puede expresar con más claridad. Entonces, ahí vemos otra versión de lo mismo, ¿no? En donde tenemos una entidad de staff de enseñanza, donde tenemos profesores e instructores, como 2 cosas distintas. Y después tenemos la oferta de enseñanza, tenemos seminarios y cursos, y fíjense que Staff Ends ofrece esa oferta de enseñanza, o sea que pudimos hacer una sola relación acá, ¿tá? En vez de las que teníamos, estas que teníamos acá, ofrece, dicta, etcétera, y bueno, y ayudantes apoyan en cursos. ¿Tá? Es un ejemplo en el aire porque no tenemos una descripción de la realidad ni nada, pero esto lo que trata de mostrar es eso, que hay que tratar de que el esquema sea, usando la expresividad del modelo, el esquema sea lo más claro posible. ¿Tá? Y esa entonces sería otra propiedad de calidad. Y la última, sí, perdón, sí. Un triangulito que dice dicta, ¿no? Está ENSA, está... Porque dicta profesores, cursos, sí, no sé, en realidad, como ya les decía, como no hay una realidad escrita ni explicada, no podemos saber lo que pueda faltar o no, porque habría que ver cómo es la realidad. Esto es solo para mostrar eso, ¿no? Un esquema que hace uso de las categorizaciones para mostrar mejor las cosas que son, ¿tá? Y para tener menos relaciones, y un esquema que no, que todos son entidades iguales y relaciones iguales. ¿Tá? Es solo para mostrar eso, pero no es necesariamente equivalente ni nada, porque además no sabemos cómo es la realidad. O sea que la correctitud semántica no la podemos saber porque no conocemos la realidad. Bueno, y explicitud tiene que ver con que un esquema es explícito si no utiliza más formalismos que el diagrama entidad-relación. O sea, cuanto más pueda yo usar, esta es parecida a la anterior, pero es un poco distinta. Cuanto más yo pueda usar los constructores del diagrama para representar lo que tengo que representar, mejor, ¿no? Si yo uso algunos y otras cosas las expreso como está en este ejemplo, ¿no? Dice estudiantes de posgrado, tutor, profesores, y acá hay un atributo tipo, NA2, pero como esto no alcanza, porque quiero decir más cosas, como no, supónganse, no se me ocurre cómo hacerlo, lo escribo acá, ¿no? Si un mismo estudiante tiene 2 tutores, entonces el tipo de uno es PhD, o sea, este atributo tipo, es PhD y el otro es MSc, ¿no? Entonces ahí lo que estoy haciendo es usando el diagrama para expresar esa relación entre las 2 entidades y agregando una RNE que me agrega toda esa otra explicación. ¿Tá? Lo que se quiere transmitir con esta propiedad es que hay que tratar de expresar lo más posible con el diagrama y con los constructores del diagrama. Sí. Una pregunta, ¿las coordinadores no eran solamente 1 y n? No, la n, la n podría ser, n es cualquier cantidad, pero si yo sé que hay un número máximo, porque es un máximo lo que estoy poniendo, puedo poner el número. Bueno, entonces habría otra manera en donde yo, que es lo que está del otro lado, podría expresar mejor lo que quiero decir y no sería necesario agregar algo escrito.
¿no? Algo como un RNE, sino que podría hacerlo todo con mi diagrama. Entonces, si tengo dos relaciones, estudiante y posgrado, uno que diga tutor MSc y tutor PhD, acá quedaría mucho mejor representada mi realidad y solamente utilizando las herramientas que me da el diagrama. ¿Tá? Así que bueno, la idea de esto es que ustedes lo tengan en cuenta, todo esto que vimos, para hacer los modelos lo mejor posible. Este es un resumen entonces de lo que vimos, son 5 propiedades. Para las 3 primeras se definieron criterios de chequeo y todas en realidad, cuando hablamos de balancear es porque a veces compiten un poco entre sí, no pueden competir entre sí. Por ejemplo, tengo minimalidad, pero a la vez quiero que mi diagrama sea lo más explícito posible, entonces podría tener situaciones de dudas para satisfacer todas esas propiedades. Bueno, y como estos son simplemente pautas, es una guía, tendré que ver cómo queda mejor mi modelo tratando de satisfacer lo más posible todo eso. ¿Tá? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en general del tema MER que vimos las clases pasadas? Porque ahora ya estaríamos entonces cerrando ese tema en teórico, lo van a tener en el práctico, pero estaríamos cerrándolo acá y empezando el otro tema. Así que si tienen alguna pregunta, quieren aprovechar. Bueno, vamos a empezar entonces el tema modelo relacional. Dentro de modelo relacional vamos a ver todas estas cosas. Hoy, en el rato que nos queda, vamos a ver los conceptos generales del modelo relacional. Dentro de los conceptos generales, restricciones de integridad y creación y modificación de relaciones. Todo eso es son cuestiones propias del modelo relacional, pero luego nos vamos a concentrar en 3 lenguajes de consulta de las bases de datos relacionales. Álgebra relacional, cálculo relacional y SQL. ¿Tá? Entonces, vamos a ir viendo cada semana uno de esos temas. ¿Tá? Como eso ya lo pueden ver también en el cronograma que está publicado. Bueno, entonces, es un modelo de datos lógico, ¿tá? Contraponiendo con lo que vimos hasta ahora, que era el MER, era un modelo de datos ¿de qué tipo? Conceptual, exactamente. Este es un modelo de datos lógico. Fue creado por CODE en 1970, así que hace mucho tiempo. Y la gran particularidad de esto que propuso CODE es que es un modelo con un sustento matemático y lógico. ¿Tá? Entonces está bien formalizado y eso hace que podamos tener en todo lo que es la creación de una base de datos, el diseño de una base de datos, podamos tener técnicas exactas para hacerlo, ¿no? Sabemos exactamente qué consecuencias tiene diseñar una base de datos con determinadas características u otras, ¿tá? Y nos da entonces una base sobre la que trabajar cuando hago diseño de base de datos relacionales. Bueno, es el modelo lógico dominante, más allá de que, como les decía en la primera clase, hay otros modelos que no son relacionales, pero ha sido el modelo dominante desde que se creó, fue cada vez más y durante mucho tiempo y todavía lo es para las aplicaciones más tradicionales. En los DBMS que venimos hablando, los sistemas de gestión de las bases de datos relacionales son la gran mayoría y se ha ido implementando en muchos DBMS, o sea, los DBMS se han ido implementando por muchos proveedores diferentes y tenemos implementaciones comerciales como Oracle, SQL Server y muchos más. Y también tenemos los de código abierto como Postgres o MySQL. ¿Tá? En el curso vamos a usar Postgres. Todos esos son DBMS, entonces son sistemas que implementan el modelo relacional, que es lo que vamos a introducir ahora.
Bueno, primero, más informalmente, ver en qué consiste este modelo. Las estructuras más importantes son las tablas, o sea, la estructura que tenemos de base del modelo son las tablas. Las columnas de las tablas serían lo que llamamos los atributos, o sea, corresponden a los atributos. Y esos atributos son de tipo atómico. ¿Tá? ¿Qué quiere decir que son de tipo atómico? Que lo que va a ir en esas columnas son valores indivisibles, ¿no? Por eso decimos atómico. Entonces, más allá de que puede ser un número, puede ser una fecha, puede ser un string, eso se ve como una sola cosa. ¿Tá? Puede ser un texto que tenga muchas palabras, pero a efectos de mi base de datos, eso es un valor. ¿Tá? Sí, a ver, dale. O sea, en el caso de los atributos que se ramificaban, o sea, vendrían a ser las hojas. Los atributos estructurados. O sea, vendrían a ser solamente las hojas. Exactamente. O sea, lo que pregunta el compañero es por los atributos estructurados que vimos en el modelo entidad-relación, que como es un modelo conceptual, intenta ser lo más expresivo posible y tenemos esa posibilidad de hacer atributos estructurados. Bueno, acá la vamos a perder. ¿Tá? Pero no solo perdemos eso, perdemos una cosa mucho más importante, que son las relaciones, porque acá todos son tablas. ¿Tá? Y perdemos muchísimas cosas que tengo en el modelo conceptual y que acá de alguna manera lo vamos a aplanar todo para poder hacer el modelo relacional. Sin embargo, sí hay una cantidad de técnicas y de restricciones que puedo tener ahí que van a lograr implementar lo que yo puse en mi modelo conceptual. ¿Tá? Tú tenías otra pregunta. Lo mismo, bien. Bueno, entonces, los atributos atómicos y luego tenemos las filas, que serían los registros de datos. ¿Tá? Así que tenemos la tabla con columnas y filas, y cada fila representa se le llaman registros, porque viene de la idea de registrar cosas, ¿no? Si yo tengo, mi tabla es la tabla de clientes, cada registro es un cliente, o sea que cada fila de mi tabla es un cliente. Si la tabla es mi tabla de ventas, cada registro o cada fila es una venta. ¿Tá? Bueno, después vamos a ver que también se le llama tuplas a las filas. Bueno, y como hay una particularidad muy importante de este modelo, y es que no solo está definida las estructuras del modelo, sino que también se definen operaciones sobre ese modelo. ¿Tá? Las operaciones son fundamentales porque es como yo voy a poder trabajar con mis datos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para consultarlos? ¿Cómo voy a hacer para agregar nuevos datos? ¿Cómo voy a hacer para modificarlos? Etcétera. Bueno, esas operaciones, como yo les decía, ¿no? Hay un modelo matemático por debajo de esto. Esas operaciones están orientadas a considerar las tablas como conjuntos de registros. ¿Tá? Así que una tabla es un conjunto de registros, entonces empiecen a imaginarse, ¿no? Acuérdense, los conceptos de conjuntos los van a necesitar bastante en este curso, y entonces pueden empezar a imaginarse que yo voy a poder tener unión, por ejemplo, de registros, diferencia, y después vamos a tener operaciones que son propias, definidas para esto. Pero siempre con este concepto de que la tabla es un conjunto de registros. Bueno, es un modelo de datos extremadamente simple, esa es una virtud que tiene, ¿tá? Y claro, y además, o sea, por un lado es simple y claro, pero por otro lado es muy potente, ¿tá? O sea, me permite representar y manipular los datos muy bien, y bueno, por eso tuvo el éxito que tuvo y que tiene hasta hoy. Además, una cosa, el modelo es muy simple, pero después sobre ese modelo se han ido construyendo una cantidad de cosas que son las que vamos a ver en este curso, que son complejas, pero sobre ese modelo simple. Bueno, volviendo a esta imagen, ¿se acuerdan de construcción de un sistema de información y cómo era el proceso de construcción? Teníamos el análisis y diseño y generábamos el esquema conceptual primero. Esto es lo que ya vimos entonces que se hace con el MER, ¿no? El modelo entidad-relación. Y ahora
vamos a estar parados acá, en el esquema lógico, que es lo que obtengo a partir del diseño lógico. ¿Sí? O sea que primero es el diseño conceptual, genero el esquema conceptual, y luego paso al diseño lógico y genero el esquema lógico. Y en ese nivel es el que vamos a estar parados ahora. La particularidad de esto es que, por un lado, es un modelo teórico, y vamos a tener toda la definición teórica, pero por otro lado, eso es lo que se implementa directamente en la base de datos. ¿Está? Bueno, entonces ahora sí vamos al modelo concretamente. Tenemos un dominio que le llamamos eso sería el conjunto de valores atómicos, ¿no? Como dijimos hoy, son valores atómicos lo que tengo en mi base de datos. Entonces puedo considerar que tengo un dominio de todos esos valores. Después definimos el esquema, lo que llamamos esquema de relación. Y acá se tienen que olvidar de lo que le llamamos relación en el MER, ¿tá? Es otra cosa, ¿tá? Acá relación es en el sentido matemático de relación, y entonces va a ser lo que da origen a nuestras tablas. Cada relación es lo que va a dar origen a nuestras tablas. Entonces, el esquema de relación R con atributos A sub 1 a sub n, ¿no? Serán todos los atributos de mi tabla, lo que van a ser las columnas. Pero esto es el esquema, ¿verdad? Ahí yo no estoy mostrando datos, estoy mostrando esquema. Entonces, R es el nombre de la relación y A sub 1 sub n son los atributos que van a tener cada uno de esos atributos sus dominios, ¿tá? De sub 1, de sub n. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Bien. Después tenemos el concepto de relación que la representamos con la R minúscula, ¿tá? Acá se hace una diferenciación. Cuando hablamos del esquema de relación o esquema de relación, usamos la R mayúscula, ¿tá? Y ahí estamos pensando en el esquema. Cuando estamos pensando en la instancia, que son los datos, la instancia de esa R mayúscula, serían los datos que están adentro de la tabla, bueno, eso es representado con la R minúscula, ¿tá? A veces lo ponemos así, R, DR, o a veces aparece solita la R minúscula, y ya sabemos que estamos hablando de los datos, ¿tá? Bueno, entonces, esa R minúscula es una instancia de un esquema de relación R, consiste en un conjunto de tuplas, ¿tá? Y ahí viene en toda esta definición teórica es que surge la palabra tuplas, ¿tá? Para representar lo que era en la intuición, en la parte más definición intuitiva, lo que eran las filas de mi tabla, ¿tá? Las filas o los registros, en el modelo relacional bien definido, se llaman tuplas, ¿tá? O sea que en el modelo relacional bien definido tenemos el esquema de relación, tenemos los atributos y tenemos las tuplas. Perdón, tenemos la instancia, la R minúscula, y tenemos las tuplas, que sería lo que forma parte de la instancia. Entonces ahí hablamos de un conjunto de tuplas, ¿verdad? Y bueno, también esto lo podemos ver así, ¿no? Como que la R minúscula, que sería la instancia, es un subconjunto. Esperen que se me fue esto. La R minúscula es un subconjunto del producto cartesiano de los dominios de todos mis atributos de esa relación, de esa R. ¿Sí? ¿Se entiende, no? O sea, si yo tomo los dominios de esos atributos, por ejemplo, supónganse que mis atributos, ahora después vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero mis atributos son nombre, dirección y teléfono, ¿tá? Entonces los dominios son, el dominio de nombre sería un conjunto de nombres posibles, el conjunto de direcciones posibles y el conjunto de teléfonos posibles. Esos serían de 1, de 2 y de 3, digamos, los dominios correspondientes a cada atributo, ¿tá? Entonces, si yo hago el producto cartesiano de todos esos atributos, de todos esos valores de los dominios, lo que voy a tener ahí son todas las tuplas posibles de mi tabla, de mi relación, ¿no? Todas las tuplas posibles. Entonces, una instancia R particular es un subconjunto de eso, ¿tá? Eso se puede ver, se puede pensar de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
¿Se entiende esto? Bueno. Bien. Entonces, entrando un poquito más en formalmente la definición y qué es una tupla. Como dijimos antes, la instancia de un esquema de relación es un conjunto de tuplas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo el esquema estudiantes, que tiene cédula, nombre y dirección, una instancia sería, acá trato de estar representando ese conjunto de tuplas, ¿no? Entonces, una instancia sería esta tupla, que tiene esta cédula, este nombre, esta dirección, coma, otra tupla, ¿no? Podría tener una cantidad de tuplas ahí, que serían las que forman ese conjunto que es el R, la instancia de mi relación. Y también podemos decir que una tupla es un elemento de un producto cartesiano de n dominios, que era la visión, la otra que vimos recién. Sí. En este caso, el primer elemento es la cédula porque es la que lo identifica. No, podría ser, no. No hay nada que diga que tenga que ser el primero. Ya. Ahora vamos a ver que incluso el orden a veces se puede considerar o a veces no importaría el orden de los atributos. Estaría mal pensar que el rasgo, como lo del principio, tipo la idea conceptual. Sí. Estaría mal pensar que estudiante debería ser como el nombre de la tabla. No, está perfecto, va a ser. Estudiantes, en ese ejemplo, ese va a ser el nombre de mi tabla cuando construyo esa tabla. O sea, pueden pensar en esquema de relación o en la relación como lo que es intuitivamente la tabla que voy a tener en la base de datos. ¿Tá? Bien, entonces, otras formas, estamos a un nivel totalmente formal de definición del modelo, ¿no? Entonces también podríamos ver esto como un array, la tupla, ¿no? Estamos tratando de definir tupla. Entonces hay una posible visión que es ver la tupla como un array y entonces se escribiría esta tupla en la posición 1, el valor es este. ¿Tá? Y ahí estaremos viendo la tupla como un array. Para entender, para explicarles mejor esta idea, ¿no? Sería así. Yo tengo mi tabla, es cédula, nombre y dir. Entonces, en esta tabla tengo muchas tuplas. ¿Tá? Por ejemplo, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Y el nombre, Juan. Y la dirección, Boulevard Artigas, etc. ¿Tá? Acá tendré otra cédula, otro nombre y distintos valores, ¿no? Todas esas son mis tuplas. Entonces, si tengo una tupla, por ejemplo, que le llamo T sub 2 acá, supónganse que esta es la tupla T sub 2, esa visión de verlo como un array sería para utilizar la siguiente notación, que es decir, T sub 2 de 1 es igual a 2, 3, 5, 4, 5, 7. Creo que tendría que tener un número más, ¿no? Ay. Entonces, cuando yo pienso manipulo las tuplas de esta manera, especifico las tuplas de esta manera, estoy teniendo en cuenta la posición de mis atributos. ¿Tá? Y acá tiene que ver con lo que preguntaba el compañero hace un ratito de si la cédula, porque si estaba en el primer lugar por algún motivo especial, en realidad no, puede estar todo en cualquier lugar, pero cuando uso esta notación, yo estoy diciendo, bueno, el campo 1, el atributo 1 es la cédula, el atributo 2 es el nombre, ¿no? Entonces, si acá fuera
Paula, entonces T2 de 2 sería igual a Paula. ¿Está? ¿Se entiende? Eso entonces es una forma de notarlo. También otra forma podría ser poniendo el nombre. Supónganse que esta es T1. Entonces T1 DCI sería 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3. U otra notación que también usamos es punto algo. Punto y el nombre del atributo. ¿Tá? Son distintas notaciones que usamos en la especificación del modelo. ¿Tá? Bien. A veces usamos esto posicional, pero en general no lo usamos mucho. En realidad tratamos de identificar por el nombre del atributo de qué estamos hablando. Y después tenemos otra forma que es verlo como una función o como está explicado en el libro del curso, en realidad habla de mapeos, de mapping y no de función, pero bueno, para los efectos es lo mismo. Entonces, una función que va de los nombres de los atributos a toda la unión de todos los dominios. Entonces, para un nombre de atributo determinado, tengo un valor del conjunto unión de los dominios. Por ejemplo, en ese caso sería la notación parecida a esto que tenemos arriba, de decir, ¿no? Si fuera una función, entonces si fuera un array, si fuera una función diríamos T1 de nombre es igual Juan. En general ponemos entre comillas los strings que son valores. ¿Está? Bueno, y esto en realidad es simplemente notación que intenta ser lo más formal posible para que yo pueda trabajar con este modelo. ¿Tá? Pero es muy importante que esa notación se use correctamente para que se entienda y que se entienda lo que estamos diciendo cuando hacemos esas cosas. ¿Tá? ¿Preguntas? Todo esto, concepto tupla. Cuando decimos esquema de base de datos relacional, todo el esquema de la base de datos relacional, bueno, entonces nos referimos al conjunto de esquemas de relación. Esquemas de relación eran lo que vendrían a ser las tablas. ¿Tá? Entonces, cuando decimos el esquema, el esquema relacional o el esquema de base de datos relacional, es todo el esquema, o sea, el conjunto de todas las tablas que tiene mi esquema total, mi base de datos. ¿Tá? El conjunto de tablas que tiene la base de datos, todo completo es eso. Bueno, por ejemplo, esto sería un esquema relacional, ¿no? Tenemos todas estas relaciones, empleado, departamento, lugares de EPTO, proyecto, trabaja en, ¿tá? Que si soy rigurosa está mal decir que relaciones, porque acá estoy mostrando solo el esquema. Entonces, esto no son relaciones, relación sería la R minúscula, que son las instancias, ¿no? Entonces, acá, estos son todos los esquemas relación, ¿tá? Empleado, departamento, todos estos. Y cada uno con sus atributos, ¿tá? Y esta es la notación que usamos. ¿Tá? Bueno, empleado, fíjense que tiene nombre, apellido, cédula de identidad, fecha, dirección, sexo, salario, cédula del supervisor, número de departamento. Departamento tiene nombre, número de departamento, cédula de gerente, fecha en que inició ese gerente. Y lugares de EPTOS tiene número de y lugar de. Pero en realidad no era eso lo que les quería mostrar. Les quería mostrar que
proyecto, perdón, trabaja en, tiene cédula del empleado, que sería esta cédula, ¿no? Entonces ahí empiezo a ver, tendría que empezar a ver cómo se van a relacionar esos esquemas de relación que tengo ahí, cómo se van a vincular, ¿tá? Para poder realmente darme información útil, ¿tá? Yo tengo acá un esquema por separado para cada uno de estos conceptos, pero yo después para sacar información útil voy a tener que vincular todo eso, ¿tá? Por ejemplo, es lo que voy a hacer en las consultas. Entonces, tiene la cédula del empleado que vendría a ser lo mismo que está acá, ¿tá? Que no tiene por qué llamarse igual, porque cada uno tiene sus nombres de atributos. Tienen un P, que es el número de proyecto, que está acá, ¿tá? Y después tiene un atributo horas. Bueno, esto es un ejemplo nada más para que vayan bajando a tierra de qué se trata todo esto. Este es otro ejemplo, que además después los vamos a ir usando, ¿no? Fabricantes que venden productos. Entonces tengo una relación FABS, que son los fabricantes, donde tienen número de fabricante, nombre y dirección. Después tengo una relación PRODS, que son los productos, número de producto y una descripción. Y después tengo una relación ventas, que tiene número de fabricante, que es este, ¿no? Número de producto, que es este, y precio, ¿tá? Ahí se ve, en este ejemplo bien chiquito, se ve, creo, con mucha claridad, lo importante que es ese vínculo que tiene que haber entre las tablas, ¿no? ¿Cómo sería el vínculo? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con ventas, fabricantes y productos? Porque un producto puede ser fabricado por diferentes fábricas y tienes que diferenciarlo porque una fábrica puede producir un mayor precio que otra. Sí. Pero, ¿y eso concretamente acá que dónde? Diferencias la fábrica del producto que usas en un atributo también. O sea, diferenciado está acá, ¿no? Porque acá tengo el producto y acá tengo el fabricante. El precio del producto de determinado fabricante vale tanto. Claro, ahí va. Entonces, por ejemplo, ¿quién levantaba la mano por allá? ¿Tú? Sí. Todavía no vimos el concepto de claves, pero bueno, ustedes ya lo pueden conocer o ya se lo van imaginando, pero es lo que contestaron, sí. O sea, yo en ventas tengo algo que debería estar acá, que es el número de fabricante. O sea, el número de fabricante que está en ventas debería estar en la tabla fabricantes y el NUMP, que es el número de producto, debería estar en la tabla de productos. Y además, otra cosa que dijeron fue, este precio va a depender de los dos, porque un fabricante puede vender el mismo producto, dos fabricantes pueden vender el mismo producto a distinto precio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está producto 4, el fabricante 1 lo vende a 25 y el fabricante 2 lo vende a 40. ¿Está? Así que todo eso es lo que vamos viendo ahí que sucede. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, características de las relaciones, o sea, de esas instancias, ¿no? Bueno, son un conjunto de tuplas, como ya dijimos, que no está ordenado y que no hay repetidos. ¿Tá? Si es un conjunto, ya sabemos que no hay repetidos. Los valores de atributos en las tuplas, también ya lo dijimos, son valores atómicos. ¿Tá? Y eso es una propiedad del modelo relacional que está definida, que se llama primera forma normal, y que después lo vamos a ver más adelante en el curso, cuando veamos diseño relacional. La propiedad básica que cumple todo esquema del modelo relacional es la primera forma normal, si no, no está en el modelo relacional. ¿Tá? Y esa primera forma normal es eso, ¿no? Que son valores atómicos. Entonces no puedo tener, como bien decían hoy, por ejemplo, esa idea del atributo estructurado, no puedo tener adentro de un atributo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo acá
en dirección, ¿tá? No puedo tener algo como una subestructura, ¿no? Y que adentro de dirección tenga número, calle y no sé qué. Puedo tenerlo, pero puesto como texto y está, pero es toda una misma cosa. Pero no puedo estructurar eso, ¿no? Esa es la primera forma normal, lo que se llama la primera forma normal. Bueno, y lo que ya comentamos en realidad, los atributos, ¿están ordenados o no? O sea, ¿hay un orden dado o no? Y ahí están las dos visiones, ¿tá? A veces se trabaja como si lo hubiera, como sería este caso cuando decimos T2 de 1, diciendo el atributo 1, ¿tá? Y a veces se trabaja por el nombre del atributo y entonces ahí no me importa el orden. Pero incluso vamos a ver que en algunas de las operaciones que vamos a ver del modelo, el orden importa, así que no puedo decir, sí les digo que tratamos de, en la mayoría de los casos no importa, asumimos como que el orden de los atributos no importa, pero hay algunos casos donde sí los consideramos ordenados. Bueno, ahora vamos a hablar de las restricciones de integridad que tenemos sobre este modelo, ¿tá? Que son también muy importantes, ¿tá? Y que hacen a la buena calidad de las bases relacionales, de las bases de datos relacionales. Primero que nada, el concepto de superclave, ¿tá? ¿Qué es una superclave? Dado R, bueno, ahora piensen cuando decimos esto, R, A1, A2, AN, siempre, ahora ya saben lo que es, ¿no? Es una tabla de esas que vimos recién. O es como cuando teníamos empleado, cédula, nombre, dirección, ¿tá? Solo que es a lo que estamos diciendo, ¿no? Como toda formalización. Entonces, dado R, A sub 1, A sub n, se dice que X incluido en A sub 1, A sub n, a ver, A sub 1, A sub n es el conjunto de atributos, entonces X sería algunos de sus atributos, ¿no? Es un subconjunto de los atributos. Entonces se dice que X incluido en A1A-N es superclave en un esquema R si no puede existir ninguna relación, o sea, ninguna instancia, ¿tá? De esa R, tal que tenga dos tuplas con valores iguales de X. Entonces, ¿qué sería eso acá? Vamos a limpiar un poquito. ¿Qué me está diciendo la definición esa? Si la quiero aplicar, por ejemplo, en este ejemplo. Las cédulas no podrían estar repetidas, por ejemplo. ¿Y qué sería X entonces? Lo que allá es X, acá. Perdón, vamos antes. ¿Qué es A sub 1, A sub n? El A sub 1, A sub n de aquella definición, ¿qué es acá? Exacto. A sub 1, A sub n es CI, nombre, dir. ¿Tá? Y en el ejemplo que decía la compañera de decir que es la cédula la que no debería estar repetida, entonces si aplico la definición, ¿qué sería mi X? CI. Mi X sería CI. Esto es muy importante, ¿no? Lo tengo que poner como conjunto, porque X está definido como allá, como un subconjunto. ¿Por qué les parece que es así? Porque puede tener varias. Porque puedo tener varias. No es porque puedo tener varias superclaves. ¿Cómo? Tampoco es eso. Sí, pero ¿por qué X es un subconjunto? Y no un atributo suelto. ¿Por qué no puse X igual CI? ¿Por qué no dice X pertenece en vez de X incluido? A ver, ya que me están levantando la mano.
Exactamente, porque podés necesitar más de un atributo para identificarlo, que no es lo mismo que no es lo mismo que decir son muchas superclaves, son muchas claves. Yo me refería a claves. Son muchos atributos dentro de la superclave y clave todavía no lo definimos. Pero no serían como que tenés muchas claves, o sea, una combinación de claves para ese mapa. O sea, vos tenés un mapa y ahí le pones CI, pero de repente le pones CI nombre que te dé tal. No ¿A qué te referís con mapa? A un mapeo. O sea, el tipo de datos. Esto en realidad, a ver, vamos a pensarlo como lo que vimos ya en clase. Cuando vimos el MER, ¿se acuerdan la entidad con los dos determinantes? O sea, cuando teníamos un atributo determinante y podíamos tener dos atributos determinantes. Cuando teníamos dos atributos determinantes por separado, decíamos, puede ser este o puede ser este. Pero habían casos en los cuales necesitaba a los dos para identificar. Entonces, por eso es un subconjunto, porque yo puedo necesitar a los dos para identificar. ¿Tá? Es como un caso que no me alcanzara con la cédula para identificar. Yo creo que es lo que estás pensando, pero no lo estás expresando bien. O sea, tal vez no me alcanza solo la cédula, preciso cédula y nombre, supónganse, ¿no? Es un ejemplo que no es nada realista, pero bueno. Entonces, en ese caso tendría, X sería cédula, nombre. ¿Está? Sí. Pregunta, ¿y si tuviera más de un atributo que lo pueda determinar, tú crear otro subconjunto? Si tuviera más de uno que identificara, supónganse que acá tuviera también el mail. Y yo digo, el mail también identifica a la persona. ¿Está? Si estuviera en ese caso, entonces ahí son superclaves diferentes. Son dos X diferentes. ¿Un subconjunto? Claro, sería otro X' que también es superclave, serían dos superclaves diferentes. Sí. O sea, en el caso de que no existiera la cédula, una superclave sería el mismo subconjunto, o sea, el mismo conjunto, nombre y dirección. Si no existiera, si no tuviera la cédula en esa tabla, y para identificar precisaría las dos cosas, el nombre y la dirección, esa sería mi superclave. O sea, la superclave puede ser del mismo tamaño que... Y sí. Bueno, pero entonces, el X subconjunto de los atributos, entonces lo que me está diciendo, y para terminar de entender la formalización, es que no puede existir ninguna instancia, o sea, acuérdense, la R chiquita, acá es todo esto, ¿no? O sea, la instancia es como la foto de los datos en un momento. Entonces lo que me dice es, no puede existir ninguna instancia donde yo tenga en dos tuplas distintas el mismo valor de X. Y eso es lo que está escrito ahí, T de X igual T' de X. Son dos tuplas, supónganse que estas tuplas fueran T y T', ¿tá? Y si X es CI, entonces lo que no puede pasar es que T de CI, está escrito así, ahí está, sea igual a T' de CI. ¿Tá? Esto es lo que no puede pasar si X es superclave. ¿Tá? Así que esa es la definición formal de superclave. ¿Ah? Ciertos atributos de toda mi tabla, que puede tener muchísimos atributos, cierto subconjunto en el que se cumple esto, que no puede pasar que en dos tuplas distintas tengan el mismo valor. Es solo eso. ¿Tá? Y eso sabemos, y porque venimos viendo del mérito, que eso lo que significa es cómo voy a identificar yo a esos elementos, a esas tuplas. En este caso, lo que está representado en las tuplas. Sí. Pero tú dijiste que si, por ejemplo, había identificado llamado email, además de la cédula, en realidad eran dos conjuntos distintos, o es el mismo conjunto pero con dos elementos. Si tuviera además email, vamos a hacerlo. Email. Acá, y yo supiera que el email también tiene que cumplir, que no se repite, entonces también tiene que cumplir esa definición. Entonces es lo mismo que esto. T de email no puede coincidir en otra tupla
no puede pasar esto. ¿Tá? Claro, pero mi pregunta va más porque X lo tomaste como un conjunto de sola identidad. Sí. Pero en ese caso En son conjuntos distintos, no es uno que tenga los dos elementos. Claro, lo que pasa es que ahí estoy diciendo que X es superclave si se cumple todo eso. Entonces, yo acá tengo dos que cumplen todo eso. O sea, mi X puede tomar el valor CI y cumplirse esa definición, o también yo puedo ver a mi X como email y cumplirse esa definición. Entonces, ¿esto qué significa? Que tengo dos superclaves distintas. Puedo tener cualquier cantidad de superclaves. Claro, pero no puede ocurrir que X sea el conjunto de cédula, identidad y email. Ese es otro ejemplo. Ah, porque en ese caso no tiene mucho sentido. Puede ocurrir, sí. Puede ocurrir, porque en ese caso, o sea, no sería superclave. Vamos a hacerles otro ejemplito. ¿Se acuerdan? La otra vez lo vimos para el MER, vimos las ciudades que para identificar la ciudad precisaba la ciudad y el país. ¿Tá? Entonces, supónganse que tengo el nombre de la ciudad, el país, la superficie y los habitantes. ¿Tá? Tengo esta relación con todos los datos. ¿Tá? Voy a aplicar aquella definición de superclave. ¿Tá? Y entonces, ¿qué sería acá mi X? Claro. ¿Se acuerdan que era el ejemplo? Era Montevideo, Uruguay y Montevideo, Estados Unidos. ¿Tá? Superficie, etcétera. Entonces, si aplico la definición, entonces X sería nom-ciu país. Sí. Veo que por la definición de X no tiene sentido, porque nosotros vimos que T se le aplica a un atributo solamente, ¿no? Bueno, no, en ningún lado dijimos que solamente. Pasa que los ejemplos parciales. Está. Lo que el compañero pregunta en realidad es si no está mal decir, siempre T vendría a ser, ¿no?, una tupla. Entonces, sí, está bien decir T de X, pero eso en realidad, digamos, esa falla te tiene que saltar mirando la definición nomás, ¿no? Porque ahí X ya te está diciendo que no es un elemento, es un subconjunto. Entonces, está bien, T de X es T aplicado a varios atributos a la vez, ¿no? Entonces, T de X acá sería, por ejemplo, si mi X es esto y mi tupla T es esta, T de X es Montevideo, Estados Unidos. Bueno, estoy diciendo. Ya voy a ti, decime. Sí, espérame que es lo que viene ahora. Profe, Sí. ahí no sería X Montevideo de Estados Unidos. O No. X sería con el resto, ¿no? Con superficie. No, verá. X son ese conjunto de atributos. Y T de X es la tupla posicionada en esos atributos. Claro, por eso me da... La superficie de habitantes. No, porque X es solamente estos dos atributos. No, pero a T de X. No, T de X se refiere a los valores de T en X, en los atributos de X. Solo esos, ¿está? Bueno, sí. Una última duda. El tema es que tú dijiste que también se puede definir como T punto y atributo. Bueno, ahí es distinto. Ahí es cuando es un solo atributo. Claro. Esa notación no te sirve, no. Bueno, bien, esto es súper clave. Entonces, lo importante acá, que les quede claro el concepto, lo más importante, la intuición de lo que es ser súper clave, creo que les debe haber quedado.
¿Qué es esto de que no se repitan los valores en las distintas tuplas? Bueno, entonces, eso entonces es un tipo de restricción de integridad, que ahora le vamos a llamar RI, cuando decimos RI es restricción de integridad, en el modelo relacional. Otras restricciones de integridades que puedo tener en el modelo relacional, bueno, las restricciones de dominio, que es cuando yo digo a qué dominio pertenecen los valores de los distintos atributos, en donde puedo ser más específico. Puedo ser simplemente, el dominio es todos los números, o el dominio es cualquier string, o puedo tener subrangos, o puedo tener enumerados, cosas más específicas. Bueno, y ahí tenemos el ejemplo. Acá, funcionario, cédula, nombre, dirección, y cuál sería, por ejemplo, cómo podría especificar los dominios de esos atributos. ¿Tá? Eso es una restricción de integridad también. O sea, es una restricción de integridad, porque siempre las restricciones de integridad lo que me dicen es lo que tienen que cumplir mis datos. O sea, son restricciones sobre mis datos. Entonces, si mis datos no cumplen esa restricción, no son una instancia válida. ¿Tá? Esa es la idea. Bueno, y llegamos a la clave, por suerte, rápidamente, porque si no nos iba a quedar esto muy en el aire. Superclave es lo que vimos recién. Entonces, ¿qué es clave? Clave es concepto muy fundamental. ¿Tá? Y bueno, una clave es una superclave que no contiene a otra superclave, o sea, minimal. ¿Tá? Dicho de otra manera, una clave es una superclave que no le sobran atributos. ¿Tá? Entonces ahora yo podría decir que una superclave acá, por ejemplo, sería cédula nombre. Cédula nombre sería una superclave. ¿Por qué? Porque cumple la definición de superclave. Yo no puedo tener cédula nombre repetidos en mi instancia. ¿Tá? O sea que cumple la definición. Pero en realidad a esa superclave le sobra el atributo nombre. Disculpas. Porque solo la cédula ya cumple eso. ¿Tá? Entonces, una clave es una superclave que no le sobra ningún atributo. ¿Tá? ¿Se entendió eso? Entonces, ¿por qué tener la superclave y no quedarnos? Bueno, porque a veces no tengo tanta información. A veces yo sé que algo es superclave porque cumple eso, pero no sé si es minimal. No sé si es una clave, sé que es una superclave, me puede pasar eso. ¿Está? Por ahora, quédense con los conceptos bien y después cuando empecemos a aplicarlo les va a ir cerrando todo, todo mejor. ¿Está? Entonces, bueno, ¿se acuerdan de este ejemplo de fabricantes, productos y ventas? Bueno, acá entonces les introduzco otra cosa muy importante que es esta notación. En el modelo relacional, que ponemos las relaciones, los esquemas de relación, los denotamos de esta forma. Bueno, en esta notación del modelo relacional subrayamos las claves. ¿Tá? Las claves, no las superclaves. Y además subrayamos una sola, porque ¿vieron? Bueno, hoy vimos que podíamos tener dos claves distintas, por ejemplo, cédula e email. Bueno, cuando uso esta notación tengo que elegir. Elijo una como la clave principal. Entonces hay una que le llamo clave principal, que en realidad se va a llamar clave primaria, y si tengo otras, se le llaman claves candidatas. ¿Tá? En realidad todas son claves candidatas, pero una sola es la clave primaria, que es la que yo elijo como principal, y esa es la que va subrayada. ¿Tá? Y en el caso de ventas, tengo una clave que tiene dos atributos, ¿no? Sería una clave compuesta, que es el número de función, ¿de qué era? De fabricante y el número de producto. Los dos juntos son la clave. Igual que acá, nom siu país, los dos juntos son la clave. ¿Tá? Entonces, en este caso, lo subrayo a los dos. ¿Sí? ¿Se entendió clave? ¿Se entendió la notación? ¿Se entendió el concepto? Así que la clave cumple lo mismo. No se pueden repetir los valores, pero además no le sobra ningún atributo.
¿Está? Bueno, otra restricción en el modelo relacional súper importante, que es la clave foránea, ¿está? Que usamos mucho en inglés también, son las foreign, bueno, claves key y claves foráneas, la foreign key. La clave foránea, ¿por qué es muy importante? Porque es la que me va a permitir vincular correctamente varias tablas entre sí o varias relaciones entre sí. Pero entonces vamos a dar la definición. Dado R, un conjunto de atributos X es una foreign key de R si suceden estas dos cosas. Los atributos de X coinciden en dominio con los de una clave I de otra relación S y los valores de X en tuplas de la instancia, para toda R, para toda instancia, corresponden a los valores de I en la relación S. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo una clave foránea en una tabla, es clave foránea con respecto a otra tabla determinada. ¿Tá? No es sola por sí sola, esto es clave foránea. Si digo esto es clave foránea y no digo de qué, está incompleto, no estoy diciendo nada útil. ¿Tá? Cuando digo que algo es clave foránea, tengo que decir que es clave foránea con respecto a otra tabla. ¿Tá? ¿Y qué va a ser? ¿Con respecto a qué de otra tabla? Bueno, va a ser con respecto a una clave en otra tabla. Y eso es a lo que se refiere con la I acá. Una clave I de S. Entonces, a ver si está el ejemplo. Igual, antes de ir a ese, vamos a ir a este que me parece que es bien claro, que es el que veíamos hoy. Acá, las claves foráneas serían, en ventas, tenemos dos claves foráneas. NumF es una clave foránea con respecto a FABS y NumP, que es una clave foránea con respecto a PROS. ¿Tá? Como dice en la definición, esa clave foránea va a corresponderse con algo que es clave en la otra tabla. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Entonces, yo con solo decir clave foránea de ventas, o sea, tal atributo es clave foránea de ventas con respecto a FABS, ya alcanza porque se sabe que va a corresponderse con la clave de FABS. Si FABS tuviera más claves, ahí sí tendría que especificar a cuál. Y bueno, y lo otro muy importante que dice la definición es que los valores que tengo en esas claves foráneas tienen que estar incluidos acá. Y eso es otra definición fundamental, es un concepto fundamental del modelo relacional, porque es lo que me asegura lo que nosotros llamamos la consistencia. Si yo en mi tabla ventas tuviera fabricantes que no están en mi tabla FABS, números que no están, por ejemplo, fíjense que acá el 4 y el 5 no están, ¿tá? No tengo fabricante 4 y 5. Entonces, si yo en mi tabla de ventas tuviera acá en algún lugar 4 o 5 como número, mi base de datos estaría inconsistente. ¿Tá? Siempre y cuando yo, o sea, está inconsistente si yo declaro, o sea, si yo digo que NumF es foreign key con respecto a FABS. ¿Y qué tiene eso de bueno? Eso me asegura que mis datos sean de buena calidad y estén limpios y estén bien. ¿Tá? Entonces yo en mi tabla de ventas no voy a tener cualquier basura. Lo que tenga en NumF y lo que tenga en NumP son valores que están bien, porque son los valores que están en las tablas FABS y en las tablas PROS. ¿Tá? O sea, estas son formas de asegurarme que mis valores estén bien. Y esta forma de las claves foráneas es fundamental. ¿Tá? ¿Preguntas? Esto de las claves foráneas es lo que se llama integridad referencial, porque hace que yo pueda tener referencias de una tabla con otra. Y va a ser fundamental a la hora de las consultas de mis datos. Integridad referencial. Se dice que existe una restricción de integridad referencial entre R y S serían dos tablas, ¿no? Donde R referencia a S.
¿tá? O sea, ventas, referencia a FABs. Es otra forma de decir que en R hay una foreign key sobre S. ¿Alguna pregunta? Bueno, este es otro ejemplo, así como el que les mostré hoy. Este ejemplo es con el otro ejemplo que habíamos visto, de empleados, departamentos, etc. Y acá, fíjense todas las foreign keys que se pueden definir. Departamento, cédula, gerente es una foreign key con respecto a empleado, cédula. ¿Tá? Fíjense, departamento, cédula, gerente. Este atributo que está acá, yo digo, esas cédulas de gerentes tienen que estar en mi tabla de empleados. ¿Tá? Y eso me va a asegurar que yo no tenga cédulas incorrectas, porque alguien digitó mal y puso un número mal, ¿tá? Y me quedó cualquier cosa en la cédula, ¿no? Si yo tengo declarado eso como foreign key, la base de datos no me va a dejar que yo agregue una cédula que tiene un número mal, porque esa cédula tiene que estar en la tabla de empleados. ¿Tá? ¿Se dan cuenta la importancia de eso? Y lo más interesante es que mi sistema de gestión de base de datos, o el DBMS, me va a controlar automáticamente esas cosas. ¿Tá? Empleado, cédula de supervisor, o sea, el supervisor del empleado, ¿se acuerdan que estaba acá? CI super, es una foreign key a empleado CI. Y fíjense que en ese ejemplo es a esa misma tabla. Es a la misma tabla, pero a otro atributo de la tabla, a la clave. Proyecto, número de departamento, es una foreign key a departamento número D. ¿Tá? Vieron también que los nombres de los atributos no tienen por qué ser iguales, pueden ser distintos. Entonces, por eso es que yo esto lo tengo que declarar. Y siempre voy a poder hacer una foreign key siempre y cuando eso sea hacia el otro atributo al que voy, sea clave en esa otra tabla. ¿Tá? ¿Preguntas? Bueno, entonces estas restricciones de integridad son importantes, tan importantes que decimos que una base de datos es válida si todas las relaciones de esa base de datos satisfacen a las restricciones de integridad. ¿Tá? Y acá viene otro concepto muy importante que hay que entender, y es que las restricciones de integridad yo las defino sobre el esquema, no las defino para una instancia en particular, las defino sobre el esquema. Y eso significa que todas mis instancias lo tienen que cumplir. ¿Tá? Pero, o sea, yo cuando lo defino, no, acá cuando yo puse los ejemplos, dijimos, bueno, Montevideo, Uruguay, no sé qué, para entenderlo. Pero cuando yo decido la restricción de integridad, lo tengo que pensar conceptualmente de forma de que yo esté segura que eso se cumple para todo, se tiene que cumplir para todas las instancias, ¿no? Entonces esa definición queda asociada al esquema, no queda asociada a una instancia particular. ¿Tá? Entonces ahora les voy a hacer una pregunta. Si yo tengo determinada instancia de una tabla, supónganse acá, ¿tá? Que tuviera, bueno, más tuplas, si tuviera, esa es mi instancia de esa tabla, ¿tá? Y veo que todas las cédulas son diferentes. No, perdón porque ese ejemplo, con el email mejor. Veo que todos los emails son diferentes en esa instancia. ¿Tá? Yo puedo, mirando esa instancia, asegurar que el email es clave o que es súper clave de esa tabla. No, bien. No puedo asegurarlo. ¿Tá? Porque en realidad yo solo puedo asegurar eso por el conocimiento de la realidad. Si yo conozco la realidad y sé que el email no se puede repetir, entonces yo puedo decir, eso es clave. Pero si mirando solo un conjunto de datos, no puedo asegurar eso. ¿Tá? Y puedo decir, y ahora les cambio un poquito la pregunta, mirando una instancia, si yo les digo, bueno, email es clave, ¿tá? Y ahora les muestro una instancia. Ustedes me pueden contestar si la instancia es válida o no, en relación a que eso es clave. Si está repetido
Sí, ahí está. Eso sí me lo pueden contestar. ¿Está? Así que esta restricción, y así todas esas restricciones que dijimos, las restricciones de integridad quedan asociadas al esquema, ¿está? No se definen como algo general para todas las instancias, y yo mirando una instancia no puedo deducir cuál es la restricción, o sea, si hay una restricción de integridad o no, pero sí puedo decir si una restricción de integridad se cumple o no se cumple. ¿Está? Muy bien. Bueno, entonces, perdón, no me acordaba, ya nos quedaba muy poquito. Propiedades importantes entonces de las restricciones de integridad. Esto es lo que, resumido, lo que recién hablábamos. Las restricciones de integridad surgen de la observación de la realidad y no de la observación de relaciones, o sea, instancias concretas. Se definen a nivel del esquema relación, no a nivel de la instancia, y son verificadas o satisfechas o violadas por relaciones, o sea, por instancias concretas, y no por el esquema. ¿Está? Es lo que veíamos recién. Bueno, y lo último que vamos a ver sobre el modelo relacional son 3 operaciones que están definidas sobre el modelo, que son operaciones de modificación. ¿Por qué vemos esto acá al final? Porque después, como les decía al principio, nos vamos a dedicar a las consultas, que es como lo complejo de las bases de datos. Entonces vamos a ver lenguajes que son lenguajes de consultas en las próximas 3 semanas. ¿Tá? Y nos vamos a centrar en eso. Por eso acá lo que vamos a hacer para terminar este tema es comentar cómo serían las operaciones en una base de datos relacional de modificación de mis datos. Bueno, tengo 3 operaciones posibles para modificar mis datos. El insert, ¿tá? Y esto ya es, como es sintaxis SQL, pero acá igual lo estamos viendo el concepto. Lo que nos importa es el concepto, ¿no? Entonces, la operación de insert es la que me permite insertar una tupla en una tabla. ¿Tá? Entonces, insert ABC into R, incluye esa tupla en la relación, o sea, en una instancia, en la instancia actual, lo que hace es agregar una tupla en la instancia que haya en ese momento de la base de datos. Las tuplas insertadas deben cumplir las restricciones de integridad, ¿no? Por ejemplo, si en ese insert hay una cédula que ya está en la base de datos, va a fallar porque no se cumple la restricción de integridad de que la cédula sea clave, ¿no? Delete, que sería la operación para borrar, ¿tá? Como es la sintaxis, o cómo es, qué es lo que hago cuando borro, tengo que decir de dónde borro y tengo que decir qué quiero borrar, ¿tá? Y ese qué quiero borrar lo digo a través de una condición, ¿tá? Entonces, delete from la tabla de donde borro, where, y ahí el where es donde yo pongo siempre condiciones que quiero que se cumplan para lo que voy a hacer. Entonces ahí va una condición como, por ejemplo, decir nombre igual Juan. Y ahí voy a borrar todas las tuplas donde el nombre sea Juan. ¿Tá? Borrar tuplas puede generar violaciones a restricciones de integridad. Esto es interesante. ¿Cuándo podría pasar eso? ¿Qué les parece? A ver. Cuando vos estás borrando en una relación donde vos tenés una clave foránea en otro lado. Exactamente. Ese sería el caso. Lo voy a repetir. Cuando la tupla que estoy borrando es en una relación que es apuntada por foreign key desde otra relación. Por ejemplo, en el ejemplo de hoy, borro una tupla de fabs, borro un fabricante, pero resulta que yo en la tabla ventas tenía tuplas que estaba ese fabricante. Entonces, eso me puede generar, borrar eso me puede generar una violación a una restricción de integridad o lo que decimos que la base de datos quede inconsistente. ¿Tá? Ahí van a ver distintas estrategias que uno también puede decidir en su base de datos. Por ejemplo, lo que se llama borrar en cascada, ¿no? Si yo borro este fabricante, que automáticamente se me borren todas las ventas de ese fabricante. Eso podría ser, por ejemplo, una solución. ¿Tá? Bueno, y la última es la operación de update,
que es para modificar algunos valores de una tupla. Entonces decimos update R set y ahí digo el atributo y qué valor le quiero poner a ese atributo. ¿Y en qué tuplas? Bueno, en las tuplas que cumplan la condición del where. ¿Está? Ah, perdón, y vieron que acá hay coma puntitos porque yo puedo modificar varios atributos. Entonces siempre digo atributo igual, o sea, tal atributo igual tal valor, tal atributo igual tal valor. ¿En qué tuplas quiero modificar eso? Bueno, en las que cumplan la condición del where. Por ejemplo, no sé, quiero cambiar no se me ocurre ningún ejemplo. Quiero cambiar la nota de todos los exámenes donde la nota quedó menor que 3. Entonces, en el where pongo que la nota sea menor que 3 y en el set pongo nota igual 3, por ejemplo. Eso sería un hackeo a las notas de los exámenes. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Así como al borrar podría generar violación de las restricciones de integridad, al modificar también podría pasarme lo mismo. Y bueno, hasta acá entonces con este tema. La próxima clase vamos a empezar con álgebra relacional.